Vamos a hacer un breve análisis del marco tributario que aplica al sector minero peruano. En realidad al sector minero formal peruano, porque existe, como muchas cosas en el Perú, todo un gran sector que es la minería informal. Y vamos a conversar de ambos temas, digamos, en el proceso, ¿no? Pero el sector minero formal está afectado de una carga impositiva, que si bien es cierto no es la más alta del mundo, tampoco es la más baja, es un nivel promedio a nivel minero mundial, digamos, ¿no? Al final del día la carga impositiva empieza con el impuesto a la renta, que es del orden del 30% en el Perú, tiene además las regalías mineras, que son una contribución sobre la venta bruta, que van entre el 1 y el 3% de la venta bruta. Además hay un impuesto especial a la minería, hay una serie de contribuciones y tasas y devoluciones, y al final termina pagándose sin contar, digamos, los costos que se afectan por la distribución de utilidades a trabajadores y el impuesto que existe a los dividendos, pero al final es una carga impositiva que termina siendo del orden del 47-48%. Está entre el 45 y el 48% de carga. Es decir, de cada $100 que la minería genera como utilidad, pues de esos $100 casi 48 terminan yéndose a algún lugar en el Estado. El más importante aporte que tiene que ver con el impuesto a la renta, y aquí hay que diferenciar, existen dos impuestos, uno que se genera por la renta y otro que se genera por el movimiento comercial. Esos impuestos por el movimiento comercial, en el caso de las compañías que exportan, no tienen sentido porque el IGB no puede exportarse. Entonces, como el IGB no puede exportarse, no se puede netear entre el IGB que se vendió y el IGB que se compró. Entonces se requiere una devolución del IGB que financió la compañía minera mientras compraba los insumos que requería para poder desarrollar minería, y entonces hay que devolver ese IGB, de manera que por el lado del IGB no hay, digamos, una afectación, hay que hacer una devolución correcta del IGB, y esos cálculos se hacen de manera precisa, pues, en todos los ciclos tributarios. En el caso del impuesto a la renta, que es el 30%, por ley a la mitad del impuesto a la renta se le denomina canon minero. Y ese canon minero tiene una forma de distribuirse de acuerdo a ley entre los sitios más cercanos y así más alejados de los lugares o los emplazamientos donde ha generado el canon. Y entonces le corresponde a los municipios locales, provinciales, distritales y finalmente a las regiones unas proporciones de este canon. El problema de este canon es que el canon que se distribuye no tiene una gran ejecución y la efectividad de la ejecución es realmente muy pobre. Si bien es cierto, casi 69-70% de este canon es finalmente ejecutado, cuando uno analiza la ejecución de ese 70% del canon, uno puede ver que solo el 30% de esa ejecución se va realmente a infraestructura y el 70% se va a gastos. Y entonces básicamente lo licúan y lo desaparecen. Y cuando uno analiza cuál es el valor ganado de esa infraestructura, ese valor ganado no llega ni siquiera al 40%. De manera que en el fondo la ejecución es muy pobre, se va en proyectos muy pequeñitos que no agregan valor, que no están sintonizándose con lo que debería ser un real aporte a la minería y que finalmente generan una desazón porque se piensa que la minería debería contribuir ahí en el sitio, agregar valor, y si bien es cierto está contribuyendo económicamente, en la práctica a veces no se ve porque el Estado hace una labor de ejecución muy pobre en todos sus niveles. Y entonces, vuelvo a repetir, al canon, que es lo que se denomina el 50% del impuesto a la renta que las compañías pagan, de ese 50% del impuesto a la renta, pues solamente se ejecuta casi el 69-70%, y de ese 70% que se ejecuta, apenas el 30% se va a obras de infraestructura, y es una infraestructura de muy mala calidad. Entonces, tal vez sea momento de pensar en la configuración de algún tipo de fondo soberano de riqueza que pueda administrar esto
con prioridad en obras de infraestructura y que lo haga en las mismas proporciones que la ley del canon hoy día ejecuta, o sea, en provincia, distrito, digamos, manteniendo ese perfil meta de inversiones, pueda hacer inversiones más efectivas en infraestructura que tanto se reclama en las comunidades y en los lugares más alejados, ahí justamente donde la presencia del Estado no está y donde se hace necesario. De manera que el canon no tiene la distribución que, si bien es cierto, está distribuido en papel como debería llegar al final, eso no termina siendo una inyección real a la economía. Esto es en consideración a eso, en consideración a la renta, digamos, ¿no? En consideración a las ventas, bueno, la minería digamos, es un sector exportador. Como el IGB no puede exportarse, existen muchos reclamos de que por qué se les devuelve el IGB de las compras a las minas. Pero es que las minas no pueden exportar el impuesto, entonces no hay cómo netear, tiene que devolverse un sobrecosto que han pagado al momento de hacer sus inversiones para poder compensar con esta devolución un impuesto que no puede exportarse. Eso es natural en cualquier industria extractiva. Pasa en la agricultura, aquí no se trata de subsidios, aquí se trata de establecer cuáles son los órdenes reales, no vamos a crear impuestos de la nada en el proceso. Por otro lado, hay que hacer algunos ajustes que siempre son mejorables con la entidad regulatoria. Hoy día, por ejemplo, se termina fijando el valor de la cotización para estimar el valor de la venta como el valor, digamos, de la cotización al día del embarque. Y esto no es necesariamente cierto porque en realidad tendría que ser al momento de la liquidación. La liquidación es la orden que manda en el proceso y no el día del embarque. Cuando se hace, digamos, en fijando al día del embarque, podría darse origen por un diferencial de precios a estimar un valor bruto de venta que en realidad no ha existido y se terminaría injustamente pagando un impuesto que en realidad no corresponde al valor de lo realmente efectuado, ¿no? Y esas correcciones, digamos, no son consistentes y tendrían que seguramente ser mejoradas, pero como todo, se hacen los cálculos y la entidad regulatoria y la entidad fiscal pues está en las compañías mineras, opera con las compañías mineras, pero hay una parte que no se quiere ver. Es verdad que esto se atribuye al facilismo que existe en poder controlar un paquete pequeño de compañías mineras que en realidad hacen la gran contribución y el esfuerzo de la entidad recaudadora es justamente en eso. Pero se deja de mirar a la otra minería. La otra minería no es pequeña, estamos hablando de 600.000 mineros. El proceso de formalización minera, como lo he explicado en un video anterior en el Perú, ha fracasado. De los 600.000 mineros informales que existen en el Perú, aproximadamente 45.000 se acercaron a empezar el proceso y solamente 1.000 pasaron por el proceso, digamos, tratando de adecuarse o adecuándose. Por lo tanto, el proceso de formalización ha sido un verdadero fracaso. El resto simplemente llenó una declaración jurada. Pero existe pues todo un paquete de mineros que no se quiere mirar y se dice que no se puede estar detrás de todos ellos, que no se podría, y eso es falso. En realidad aquí de lo que se trata es de establecer un conjunto finito de centros de acopio que actúen a manera de hubs mineros. Y entonces tú colocas centros de acopio a partir de distintos lugares del país que actúan como hubs mineros y llegan los mineros a traerte su mineral y ahí tienes la oportunidad de registrarlos, de financiarlos guaranteándoles el mineral, de darles herramientas para poder desarrollar, de adelantarles capital de trabajo y de meterlos e insertarlos en la rueda de la economía, generando un hub minero que permita transferir tecnología, dotarlos de financiamiento y obtener producciones de alto valor que los mineros, los pequeños mineros, los mineros artesanales, los pequeños productores mineros pueden hacer la diferencia. En cálculos rápidos esto podría significar un aporte de aproximadamente 4% del PBI peruano, que es súper significativo y que permitiría poner en valor a toda esa otra parte del sector minero que no la estamos poniendo en valor por falta de ideas creativas. Y entonces aquí de lo que se trata es de insertarlos en la economía
de poder hacer que poco a poco se formalicen en el proceso, de dotarlos de tecnología, de maquinaria, de financiamiento y de poder pagarlos con sus propios inventarios de mineral a partir de estos hubs que eliminen la intermediación innecesaria y conecten directamente con los traders, con lo cual se rompe la cadena de las mafias, de la informalidad, y se rompe la cadena del intermediario, donde finalmente el intermediario se lleva todo y al pequeño minero pues le queda nada. Entonces, esta es la manera de poner en valor este sector para generar una recaudación que hoy día no existe. Y entonces eso haría la diferencia y pondría al Perú en el verdadero uso de la minería como su palanca del desarrollo. La minería es una palanca del desarrollo. La minería formal hoy día lo ha sido, es una minería que permite hacer la diferencia, que aporta al PBI peruano y que es el principal agente exportador en el Perú y que además está en aquellos lugares donde el Estado no llega, en aquellos lugares donde permite articular una economía. Cada dólar metido en el sector minero finalmente activa 8 dólares en la economía local, permite formalizar a las empresas comunales, a las empresas de las poblaciones, a las empresas regionales, para insertarlas en la cadena de la economía minera y permite ampliar realmente la base tributaria que el Perú tanto necesita para poder desarrollarse. Ese es el sector minero, ese es su papel y eso es lo que significativamente aporta a la economía nacional.